Muy buenos días. Para nosotros es un placer darles la bienvenida al webinar Actualización de la Ley de Apoyo Humanitario, organizada conjuntamente por UHY Assurance and Services, Compañía Limitada, y Puente y Asociados de Estudio Jurídico, Compañía Limitada. Considerando los acontecimientos lamentables ocurridos actualmente, hemos decidido realizar esta conferencia para nuestros clientes y amigos, con el propósito de tratar temas coyunturales, con el fin de solventar las inquietudes que se están generando por las diferentes medidas anunciadas por los entes de control. Manejaremos esta conferencia de la siguiente manera. Todos los participantes están con sus micrófonos apagados para así evitar interrupciones. En el caso de tener preguntas, habilitaremos el chat online de preguntas y respuestas, para que ustedes puedan hacer sus consultas, mismas que serán contestadas al finalizar las intervenciones. Por favor, indicar su nombre y a qué compañía pertenecen para poder identificar la inquietud y poderla ampliar en el caso de que se requiera. Daremos inicio al primer tema, que estará a cargo del ingeniero Freddy Ceballos, Managing Partner de UHY. La siguiente intervención estará a cargo del doctor Miguel Ángel Puente, quien es socio fundador y actualmente gerente general de Puente y Asociados. Nuevamente agradecemos su participación. Bueno, Michelle y amigos todos, tengan ustedes un muy buenos días y una vez más ratifico mi agradecimiento por participar en esta charla. Una charla que la hemos desarrollado conjuntamente con mi buen amigo Miguel Ángel y con su estudio jurídico, con Puente y Asociados, y está relacionada directamente con la actualización de la reforma a la ley humanitaria. Esta actualización, que en realidad sería la reforma final llamada ley humanitaria, es la que ya está publicada y se encuentra en vigencia en el registro oficial. Quiero comenzar rápidamente con ciertos antecedentes. Todos estos antecedentes han sido emitidos de forma oficial por parte del gobierno nacional. Y son, a la fecha se han incrementado 150,000 ecuatorianos, lastimosamente, que han perdido su empleo. Ecuador ha perdido aproximadamente el 50% de su ingreso, y la comparación que se hacía en el antecedente de la proposición de la ley hace referencia o hace una ejemplificación a que una familia hubiese perdido el 50% de su ingreso. Tiene que continuar viviendo, por ende tiene que ajustar sus costos, sus gastos, sus desembolsos a ese porcentaje. El espacio fiscal, el hueco fiscal que mantiene, el hueco económico que mantiene el gobierno nacional, según lo ha dicho una vez más, insisto, oficialmente, es de aproximadamente 12,000 millones, de los cuales 8,000 millones han sido generados últimamente producto de esta emergencia, producto de este COVID-19. Y 4,000 millones, como ustedes recordarán, ya veníamos arrastrando desde años anteriores, producto de ese déficit en el presupuesto general, que se basaba en un barril de petróleo de aproximadamente $50, que hoy en las mejores previsiones se espera concluir el final del año con aproximadamente $25 en promedio, sin hablar de los excesos de valores hasta negativos que hubieron en meses anteriores, ocasionados principalmente por esa falta o por esa no necesidad de consumo que ocasionó almacenamientos adicionales y por ende no necesidades de compra nuevas. Las últimas medidas también que anunció el gobierno en semanas de atrás es que el recorte del gasto público, estos 12,000 millones, se pararán sustancialmente en disminución de la masa salarial del sector público, que hemos visto varias acciones que han tomado. No quiero calificarlas de válidas o lo contrario, pero se cuantifica en una disminución de cerca de 980 millones de dólares. También una disminución en la contratación y compra por parte del Estado Nacional de 400 millones en bienes y servicios recibidos y prestados. También una disminución de gastos de capital de cerca de 1.300 millones de compras, adiciones, acciones de bienes de capital hacia el Estado ecuatoriano. Y también se habla muy fuertemente de una negociación en la cual inclusive el presidente ha invitado a expertos adicionales, además de nuestro ministro de Finanzas, para que realice una renegociación de la deuda con un gran éxito el momento que se llegue a feliz término, con una disminución de intereses de aproximadamente 1.300 millones.
Dentro de las últimas medidas, también un detalle que lo mencionó el presidente, que creo que no se va a ver directamente su ingreso per se, es la eliminación del subsidio de la gasolina. No lo hemos podido notar, sino a lo mejor para la baja, pero en un valor muy referente, ya que el precio del crudo a nivel internacional ha disminuido. Si no estoy equivocado, ustedes lo habrán percibido en cerca de unos 10, 15 centavos por cada uno de los galones. Y también dentro de este subsidio de la gasolina, porque no lo dejó solo, el ministro de Finanzas hacía referencia a que este subsidio debería estar cuando suba el barril del crudo, el barril del petróleo internacional, basarse en ciertos niveles de bandas para poder evitar que suba o sobrepase cierto monto que afecte directamente a la economía de los ecuatorianos. Otras últimas medidas dentro del detalle es la reducción de horas del sector público a 6 horas y un salario proporcional, exceptuando a las áreas del sector público que han estado en primera línea, como son militares, policía y salud. También instó al Consejo de Seguridad del Estado, que agrupa a todas las entidades públicas, a que hasta el final del mes de mayo, el mes que ya pasamos, presenten, y de hecho entiendo que así fue, presentaron un ahorro del 15% del presupuesto en gasto corriente, que igualmente sigue sumando para este propósito. También, como ustedes recordarán, y con ciertos impactos en la calle, a pesar de que estos impactos fueron un tanto, no fueron tan visibles considerando el estado de excepción y considerando el estado de no movilización en el que nos encontramos, que ya está variando en diferentes lugares el color del semáforo. Sí hubo varias protestas por la disminución de ciertas entidades públicas como ferrocarriles, medios públicos, Ecuador Estratégico, Unidad Nacional de Almacenamiento, Siembra, Crear, Correos del Ecuador, Inmobiliar y TAMI. Y la última que se encuentra en liquidación, que me parece a mí que fue una a más de Correos del Ecuador, una de las entidades que más ruido ocasionó producto de esta eliminación. También dentro de otros que no los hemos podido palpar directamente en conmoción social o en movimiento de la gente que estaba ahí, es el cierre de 6 consulados, también cierre de embajadas como Malasia, Irán, Nicaragua, y una representación en la Secretaría del Parlamento Andino y en la OASI. Sí, la reflexión del gobierno en cuanto a esta eliminación o disminución de cargos, también fue analizando el costo-beneficio en cuanto a nuestra representación o participación en estas embajadas y en estos consulados. Un tema que yo creo, más allá de que sea bueno, o sea suficiente, sea suficiente o no el monto, el gobierno también destinó $1.000 millones para créditos a pequeñas y medianas empresas. Lo hizo directamente a través del Banco del Pacífico, con tasas de interés hasta del 5%, en periodos de pago de 36 meses con 6 meses iniciales de gracia. Lo cual, insisto, el concepto, más allá del valor, el propósito de la reactivación es bastante válido. Entiendo y seguramente muchos de ustedes reflexionarán que ha habido ciertos sectores de la economía igual ávidos de estos recursos que no han sido considerados. Esperemos, ha habido también algunos planteamientos de otras formas en las cuales se pudo haber incentivado este crecimiento de capital de trabajo hacia la economía, pero bueno, el gobierno tomó esta decisión considerando sus ingentes recursos, destinó $1.000 millones. Viéndolo en perspectiva, en una cadena de tiempo, ustedes recordarán que el 16 de abril el presidente de la República, el Ejecutivo envió, producto de estas amenazas económicas mundiales de la pandemia del COVID, relacionado con presupuesto de años anteriores y con la histórica caída del precio del petróleo, una reforma para que sea analizada vía la Asamblea Nacional, quien luego de algunos cambios del 15 de mayo devolvió esta ley para que sea nuevamente analizada o vetada y o publicada, ante lo cual el gobierno nacional incluyó 32 observaciones con veto final, si se lo puede mencionar así, y el 22 de junio, es decir, hace pocos días, fue publicada y es ley de la República nuestra, en la cual está planteado lo que vamos a revisar a continuación. Como antecedente, quiero comentarles que los aspectos generales de esta ley se encuentran fundamentados en 3 ejes. El uno es el régimen de medidas solidarias y de bienestar. El segundo es reformas para sostener las fuentes y plazas de empleo. Y el tercero, en el cual nuestro buen amigo doctor Miguel Ángel Puente
tiene mucha experiencia en poder manejar esto desde el punto de vista legal con nosotros en la parte financiera, en el régimen temporal para prevenir procesos de quiebra e incentivar acuerdos justos y satisfactorios entre deudores y acreedores. Miguel Ángel en su momento ya les explicará con la ampliación y con la amplitud del caso. En fin, las consideraciones de la Asamblea o las consideraciones sobre la base de la ley. Esta ley se sustenta, o su antecedente es la caída histórica del precio del barril de petróleo, cotización mínima histórica de $20,09. Insisto, el posible promedio del año, o el promedio que se prevé para el año, es que no superará los $25, considerando que ahora ya se está realizando un cierto tipo de incremento que ayudará a ese promedio. También un dato no nada bueno para el país, el aumento del riesgo país que superó los 5,000 puntos, está en aproximadamente 6,063 puntos a marzo. Las limitaciones en comercio exterior, obviamente, considerando todos los cierres y la incapacidad de poder comunicarnos tanto local como al exterior, ha ocasionado también que haya muchas limitaciones en este comercio. Adicionalmente a esto, existe una recaudación fiscal fuertemente disminuido, tanto por el precio del barril de petróleo que lo mencionábamos antes, como esa falta de movimiento económico en estos últimos meses, lo cual se está preveyendo entre $8,000 y $9,000 menos en recaudaciones. También, obviamente, el crecimiento comercial, porque somos parte del gran mundo, somos parte de esta aldea global. También se entendería o se prevé que se pueda disminuir en el 2,85%, considerando toda la relación comercial para el exterior y su disminución, no solo crudo, sino banano, camarón y cualquier otro tipo de producto tradicional y no tradicional. Solamente como antecedente, cosa pasada, agua que ya se fue y situaciones que ayudaron a que la ley salga como producto final hoy. Ustedes recordarán que antes de que la Asamblea envíe el proyecto con sus cambios y sus vetos principales, lo que el presidente en un Twitter pidió que para que se viabilice esta ley es que se eliminen las dos contribuciones características de impuestos que él había incluido en este proyecto de ley, contribuciones sobre ingresos netos de personas naturales y contribución sobre la utilidad de empresas y sociedades. Adicionalmente, esta contribución, que yo al final no sé de dónde mismo vino y cómo se la administró, la contribución sobre bienes inmuebles de empresas y personas naturales domiciliadas en paraísos fiscales. Ninguna de estas tres fue incluida. Para no generar confusión, quiero decirles, y ustedes habrán escuchado en el mensaje a la nación por los 3 años que dirigió el presidente de la República a todos nosotros, los ciudadanos, en el cual indicó que va a requerir, y entiendo que eso está probablemente por darse en estos días, va a requerir ya no a título de contribución, sino como anticipo de un impuesto a la renta, un valor que deberíamos colaborar las personas naturales sobre la base de nuestros ingresos netos, y las compañías que no han sido afectadas, digo textualmente, que no han sido afectadas por la pandemia COVID-19. Vamos a ver cuál debería ser la reflexión y el raciocinio para llegar a tener esta conceptualización de no haber sido afectadas. Es un manifiesto del presidente de la República que la Constitución, en casos como los que estamos viviendo hoy, se lo permite. Que se lo permita o no se lo permite, esto si se lo permite, vamos a ver qué peso político y social puede realmente llegar a tener y cómo va a calar esta medida dentro de las billeteras y cajas tan deterioradas de personas naturales y de sociedades. Toda la ley orgánica de apoyo humanitario aplica tanto para el sector público como para el sector privado, ya sea esto en personas naturales, sociedades y empresas que se encuentran domiciliadas o realizan su actividad en todo el territorio nacional. Vamos a entrar a los puntos generales, dentro de los cuales quiero comenzar mencionando en orden de la ley, la parte relacionada con las pensiones educativas. Esto no cambió sobre la base del veto. Básicamente hace referencia a que está prohibido la alteración y continua normalidad de todo lo relacionado a educación, ya sea esto en todas las entidades del Sistema Nacional de Educación y de Educación Superior, es decir, de las universidades, mientras dure este plazo de la emergencia, que fue prorrogado o alargado hasta el 15 de agosto. El gobierno nacional, en casos excepcionales, lo he subrayado,
podría cubrir parte de las pensiones, lo cual uno tiene que ser muy pragmático en el tema y simplemente ver a la caja fiscal. Y yo creo que estos casos excepcionales son eso, muy excepcionales. Ojalá suceda, yo lo veo muy excepcional considerando el nivel de liquidez que mantenemos ahora. Sí, lo que sí incita a lo que llama el gobierno nacional es a que exista un acuerdo nacional entre la parte privada y privada, en este caso, de los dueños de las entidades educativas privadas para que puedan llegar a un acuerdo. Sí, para que haga un acuerdo de ajuste de pensiones y cierto tipo de diferimiento de la realización del pago. También les pide a todas las entidades educativas que emitan reglamentos y facilidades para que se regule como empresa el tema de la educación virtual y que inclusive todas las entidades que están bajo el control de CENESID cambien su oferta académica a modalidad virtual, parcial o total. Eso quiere decir que vamos a tener en el tiempo, lo cual no debe llamarnos la atención, ya que eso sucede mucho en otro tipo de países, con otro tipo de sociedades de comunicaciones, como las que tenemos ahora nosotros y las estamos experimentando este momento, con mucho éxito, por cierto, en que existan ingenieros, no sé si doctores necesariamente, pero ingenieros y otro tipo de carreras técnicas que han sido graduadas en modalidad virtual total. Eso es por la parte de educación. Por la parte de pensiones educativas, que sí cambió, hay nuevas propuestas, y lo voy a leer casi textualmente. Hace referencia a las instituciones educativas y de la educación superior, otorgarán rebajas de hasta el 25% a sus estudiantes, de acuerdo a la manifestación que tenga el grupo familiar, demostrando la pérdida o rebaja de los ingresos que han tenido, para sobre eso pedir esta disminución de pago de pensiones. Incita legalmente también a que no se corte el servicio de educación por estos conceptos, básicamente durante este periodo de emergencia. También hace referencia a que en el caso de que no haya pago de hasta 6 meses de las cuotas de las pensiones, y si es que no se ha llegado a un acuerdo entre las partes, el gobierno brindará las facilidades para que el estudiante, de acuerdo a su realidad económica, sea considerado con un cupo preferencial dentro del sistema de educación pública. Es decir, una noticia fuerte, por si una familia lastimosamente, espero que no sea así, no pueda continuar pagando su educación privada, el gobierno le ofrece un cupo en su educación pública. Nuevamente, de manera opcional, hace referencia a que el gobierno podrá entregar ayudas monetarias o no monetarias de algún nivel de compensación para poder cubrir con las pensiones de los segmentos de la población más vulnerable. Nuevamente, yo, sin ser pesimista, por el contrario, soy lo contrario por obligación y por necesidad. No sé si el gobierno tenga todo el flujo para poder manejar estas ayudas adicionales. Arriendos no cambió, no hubo veto parcial ni total por parte del gobierno nacional, ya que así lo planteó originalmente durante el periodo de excepción que concluye el 15 de agosto, que les comentaba hace un momento, que fue ampliado, y 2 meses adicionales. No es permitido realizar desalojos arrendatarios, excepto algo que lo pone aquí que habría que revisar en detalle cuál es el concepto. Casos de peligro de destrucción o ruina, de que el bien se vaya a caer o afecte la conservación de la vida humana. Para poder realizar este diferimiento, se les incita a los arrendatarios a pagar cuando menos del 20% de los cánones que están debiendo, y en el caso de las rentas comerciales, topa básicamente en este concepto para los arriendos de locales comerciales, siempre y cuando demuestren que sus ventas han disminuido en un 30% respecto al mes de febrero, que conceptualmente o en teoría estaba desenvolviéndose en forma normal. También algo que es muy importante, no solamente en el tema de arriendos, incita, llama, procura que existan convenios, siempre convenios entre las partes, en este caso entre arrendador y arrendatario, con un plan de pagos. Y a este lo sacramenta, si podemos utilizar este término desde un punto de vista legal, llamándolo o titulándolo como un título ejecutivo. Es decir, un acuerdo firmado entre las partes es un documento de alto performance legal, basado y llamado como un título ejecutivo, de completa legal validez, y un acuerdo completo entre las partes ayudará a que este sustento se mantenga en el tiempo. Aquí también hay un tema relacionado con el grupo de atención prioritaria,
y hace referencia sustancial a que si es que tanto el arrendador como el arrendatario tienen o son parte de este sector de atención prioritaria, no aplicará la suspensión temporal de cánones. Es decir, le dice que si es que el dueño está en este grupo de atención prioritaria, se respete el arriendo original. Habrá que revisar cuál es la negociación y a qué es lo que se puede llegar. Algo que también incita y aclara dentro de esto es que esta suspensión no implica condonación de obligaciones. Es decir, la deuda y la cuenta por cobrar persiste entre las partes, excepto que también entre las partes ellos decidan que se ha extinguido la deuda, pero la ley no lo conmina. Vamos a hablar también de las medidas solidarias de los servicios básicos, poder pensar en una clausura o un incremento de servicios básicos, tales como telecomunicaciones o Internet. Las dos son válidas, pero me quiero posicionar principalmente en Internet. Sería verdaderamente hoy un atentar contra esa motivación que procura el gobierno para evitar la contaminación del virus en cuanto al teletrabajo. Y por ende tampoco podrán tener incremento en sus valores de pago mientras dure el estado de excepción e inclusive un año después. Hemos visto también en relación a esto, cuando menos aquí en Quito, que existen vastas y largas colas en estos servicios básicos de agua y de energía eléctrica principalmente, en el cual se nota o muchos de los ciudadanos han recibido un incremento antinatural en sus planillas. Veía de 20 a 150, a 200, a 300 dólares, los cuales escuchamos la vez anterior a la presidenta en la parte de energía eléctrica, que inclusive tomó ciertas decisiones para realizar cambios fuertes dentro de la estructura de administración de la energía a nivel nacional. Sí, dentro de esta línea tampoco el Estado también ha planteado en los servicios básicos que él administra, y digo que hay otros básicos como el Internet que no administra, ha conminado a que no haya incrementos y que tampoco podrán haber recortes de servicios durante este estado de excepción. En 30 días, después de la vigencia de esta ley, las empresas iniciarán el cobro de los valores pendientes. Básicamente lo que harán es el valor pendiente lo dividirán para 12 pagos sin recargo alguno, sin multas, sin intereses. Ha conminado a las empresas privadas que prestan este servicio básico, principalmente el del Internet, a que garanticen la calidad de los servicios. También la Agencia Nacional de Control y Regulación de Electricidad mantendrá una rebaja del 10% de la factura de los consumos de marzo, abril y mayo a los usuarios que se mantengan en los 2 primeros quintiles de nivel de ingreso. O sea, no habrá incrementos, para el común de la población y, y para los usuarios que se encuentran en los 2 primeros quintiles del nivel de ingreso, es decir, los menos favorecidos, el Estado ha implementado una disminución en los servicios del 10% de cada factura de consumo en estos meses, lo que se entiende no necesariamente está sucediendo. ¿Cuál sí es una nueva propuesta? Que es a partir de la publicación de esta ley, las empresas podrán realizar el cobro de los valores adeudados, estos deberán dividirse en 6 cuotas iguales, igualmente no podrán gravar intereses, multas ni recargos. Si se incumple con dicho acuerdo, las compañías podrán aplicar los mecanismos de cobros que estipulen los contratos. Insisto, lo que el gobierno está procurando es que durante un determinado tiempo dar una especie de veda de recuperación o veda de cobro. Sin embargo, si luego de eso se mantiene, habrá que la compañía revisar caso por caso y hacer efectivos los acuerdos preestablecidos. En todo lo que tiene que ver con cobertura de seguros, empresas de seguros, en salud prepagada y seguros propiamente, también el gobierno conmina a que esta cobertura no puede terminar, ni tampoco la cobertura de seguros de salud, ni suspenderla tampoco. Cualquier tipo de prestación sanitaria que conste en el contrato y los usuarios que presenten una mora durante 3 meses consecutivos. Igualmente que lo que habíamos hablado anteriormente, los montos que el usuario no haya pagado se podrán prorratear en los meses adicionales de vigencia hasta conclusión del contrato, sin gravamen adicional de multas ni intereses. Nuevamente, esta suspensión no implica que se extinga la obligación, salvo que se acuerde esto entre las partes. Hablemos un poco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se extenderá la cobertura y eso lo ha manifestado radicalmente el gobierno.
de salud hasta 60 días después del cese del último pago de aportaciones, independientemente del tipo de régimen de aportación que tengamos, y esto se mantendrá mientras dure el estado de excepción. En el caso de personas naturales, empresas y cooperativas de bienes y servicios que hayan estado cerradas, que mucho pasó esto durante el estado de excepción y que no hayan cubierto el pago de estas obligaciones de marzo, abril, mayo y junio, podrían realizar el pago luego de esta fecha sin multas, sin intereses y sin responsabilidad patronal. El Consejo Directivo del IES regulará los mecanismos y las facilidades de pago que se apliquen para estos pagos. Nuevas propuestas relacionadas con el seguro social. Los empleadores que durante la emergencia sanitaria se mantuvieron cerrados, son varios también, por ende no percibieron ingresos y no hayan podido realizar los pagos al seguro social durante los mismos meses que habíamos conversado anteriormente, podrán efectuar igualmente sin generación de intereses, multas o recargos, y sin generar responsabilidad patronal. Hay un tema también que es muy importante, porque hay un porcentaje alto de la población que está dentro del régimen de seguro voluntario que tampoco hayan podido cumplir con estas aportaciones, se les otorgará igualmente facilidades de pago. Por lo importante, el tema de la cobertura se mantiene. Una vez más, el Consejo del Directivo del Seguro Social determinará los valores de afiliación voluntaria que deben pagar los afiliados por prestaciones determinadas, es decir, este monto también está en análisis para ver si existe alguna facilidad no solo de pago, sino de monto a pagar. Vamos a entrar en el tema de créditos productivos. Igualmente muchos comentarios y recomendaciones han surgido sobre este tema, pero esto es lo que al final terminó saliendo en la ley, y es que básicamente le combina a las entidades del sistema financiero a ofrecer líneas de crédito de desembolso rápidos con condiciones especiales, tales como periodos, plazos, tasas de interés preferenciales, es decir, conceptos similares a los 1.000 millones que les comentaba hace un momento por parte del Banco del Pacífico, que en realidad el dinero proviene directamente del Estado, con el afán de reactivar el aparato económico productivo y aparato económico de consumo ecuatoriano. Y lo que básicamente procura de esto, al mencionar líneas de crédito de desembolso rápido, no habla de no hacer un análisis, sino hacer un análisis mucho más en perspectiva de lo que está sucediendo, ya que de la experiencia, de lo que hemos visto en la calle hoy por hoy, no existe, creo yo, estoy diciendo un porcentaje sin haber hecho un cálculo preciso, no creo que haya más del 10% de compañías que puedan tener la capacidad de realizar un pago con un cero nivel de riesgo, ya que todas las cajas y todos los negocios se encuentran apenas procurando intentar en una probable recuperación. Las entidades del sistema financiero nacional, quienes otorguen préstamos comerciales, productivos o microcréditos, a MIPYMES por $25,000 o superiores en plazos de 48 meses, lo que el Estado les beneficia es que este valor podrá deducirse para el pago del impuesto a la renta el 50% del valor de los intereses recibidos. Igualmente para el sistema financiero, para los créditos de corto plazo, por montos superiores a $10,000, las empresas que amplíen dicho periodo de pago a un plazo no menor de 2 años, también podrán deducir para el pago del impuesto a la renta el 50% del valor de estos intereses de créditos ampliados. Es decir, estos dos mecanismos son una forma de decirle al sistema financiero que abran un poco más ese abanico de créditos. Vamos a ver qué resultados dan. Yo particularmente no creo que necesariamente sea que el sistema financiero lo vea como un incentivo. De lo que podemos ver en índices, la salud del sistema financiero está bastante en buen estado y su nivel de liquidez también presenta índices bastante saludables relacionados con esto. Entonces ellos, para hacer un desembolso, que también por su nivel de liquidez y por su naturaleza de negocio deben hacerlo, deben realizar un análisis mucho más detallado a ciertas compañías que probablemente al utilizar estos conceptos puedan tener un mecanismo de beneficio tributario. Las entidades del sistema financiero a quienes les combina a crear líneas de crédito para cobertura de pago de nómina y capital de trabajo por montos equivalentes a 3 meses de operación, se priorizará al sector productivo y educativo. Es decir, las compañías pueden acercarse, si es que el sistema financiero así lo acepta, a pedir créditos para poder pagar nómina y capital de trabajo. Un poco diferente de lo que normalmente veníamos manejando.
Las propuestas solidarias de créditos productivos en la banca, estas son nuevas propuestas. El Estado ecuatoriano, vamos a ver cómo se puede llegar a materializar esto. Fortalecerá los esfuerzos crediticios con mecanismos propios de liquidez, créditos seguros y o garantías orientadas a sostener el tejido productivo y empleo. De alguna forma, se quiere entender, o así lo quiero entender yo por lo menos, hace referencia principalmente a la última parte, al hablar de garantías orientadas, a que la garantía, si bien es cierto, el desembolso se haría por la banca privada, la garantía del crédito que nos entregarían a nosotros como empresas o parte del sector productivo, por no hablar solo de empresas, que pueden ser personas naturales también, estarían garantizadas directamente por el gobierno nacional. Es decir, en el caso de que exista un impago o un retraso de pago, la garantía estaría cubierta por el gobierno nacional. Lo cual podría ser, si lo vemos pragmáticamente, podría ser probablemente un mejor mecanismo que simplemente entregar $1.000 millones. Se abriría mucho más el abanico, se abriría mucho más la caja de los bancos, considerando que tiene una garantía bancaria propiamente del Estado ecuatoriano. También otro tema de nuevas propuestas, los créditos refinanciados, reprogramados o reestructurados previstos en esta norma estarán exentos del pago de contribuciones previstas en el Código Orgánico Monetario, es decir, están procurando abaratar de alguna forma el coste de estas obligaciones. Las deducciones previstas en esta ley aplicarán a partir del ejercicio fiscal en el cual esta ley entra en vigencia. Importante, esto es de carácter de impuestos de liquidación anual, es decir, debería ingresar en el siguiente ejercicio, pero aquí está preveyendo que entraría directamente en la liquidación del impuesto a la renta por el año que terminará el 31 de diciembre del año 2020, es decir, en aproximadamente 6 meses. En relación a las tasas de interés, tampoco es nuevo, ya lo hablamos la vez anterior. Mejor dicho, ya estaba como propuesta original, en el proyecto original, valga la redundancia, la Junta de Política y Regulación Monetaria, dentro de 10 días vigentes de la vigencia de esta ley, emitirá una resolución técnica que permita la revisión de la tasa de interés para todos los segmentos de crédito durante el año 2021. Sano, que podamos regular la tasa. Pero la regulación de la tasa normalmente se basa en 3 componentes: costo del dinero, costo interno y el margen. Claro, esos 3 debería fijarlo de alguna forma o regularlos de alguna forma la Junta de la Política. Esperemos y vamos a ver qué nivel de resultados podríamos llegar a obtener, que podrían ser muy válidos. Dentro de las obligaciones bancarias también insta a una reprogramación de obligaciones, lo cual ya pasó, recordarán ustedes, como una de las primeras reacciones que tuvo la banca. La banca procuró hacer juntó a esta reprogramación de forma, yo diría, casi unilateral, o si no es unilateral, por una manifestación original del gobierno, la banca con el propósito también de evitar un daño a esa salud financiera que comentábamos hace un momento, ya se acercó, pidió o recibió llamadas y acuerdos con el público en general para poder hacer esta reprogramación. El problema de esto es que dentro de la ley sale una nueva reprogramación en la cual habrá de volver a sentarse. Y ahí yo no sé la banca, porque la Asociación de Bancos estaba pidiendo un análisis más detallado de esto, porque sería vía la ley volver a sentarse a analizar una reprogramación de algo que ya estuvo reprogramado. Entonces yo creo que esto, dentro de la obligación y responsabilidad que debería tener la banca, no solamente para su sistema, sino para los depósitos que también son del pueblo ecuatoriano, seguramente va a hacer, apegándose a la ley, un análisis detallado de a quién presta y a quién no. En la parte relacionada con medidas solidarias, de seguros, nuevamente el tema viene, pero ahora como una parte de prohibición, y hace referencia a que las aseguradoras de medicina prepagada no podrán cancelar o dar por terminado las pólizas de seguro ni contratos de medicina prepagada, si es que el titular tenga contratos de retraso de pagos hasta por 60 días adicionales a los que establezca los contratos respectivos. Hay algunos contratos que pueden tener cierto periodo de demora, lo que habría que hacer es sumar 60 días adicionales a esos montos. Y la forma de ponerse al día en esos pagos para mantener la cobertura, que insisto es obligatoria, los montos no pagados se prorratearán por acuerdo entre las partes sin que estos generen intereses y multas. Matriculación vehicular, igualmente ya hemos escuchado, si bien es cierto, es algo que depende del gobierno nacional, pero también del gobierno local.
queda suspendido el cobro de multas de intereses de todos los procesos de matriculación y revisión técnica mientras dure el estado de excepción. Aquí hay algo que estaba mencionado en la ley, que cuando se den las condiciones adecuadas para el restablecimiento del servicio de la ANT, en coordinación con el SDI, emitirán las disposiciones para retomar los procesos normales. En el tema de matriculación vehicular, debo mencionar, cuando menos acá en la capital, que está suspendido, entiendo, hasta el siguiente año, cualquier proceso físico de contacto en cuanto a la revisión o matriculación de vehículos. Entiendo que para el tema de autos nuevos el proceso es similar, debe salir matriculado de la casa, pero la revisión y el proceso nuevamente de contacto está prohibido hasta el siguiente, está interrumpido hasta el siguiente año. Consumo popular, una propuesta nueva, mejor dicho, reformada más que nueva, es que mediante decreto ejecutivo se definirá una política de fijación de precios para los artículos del grupo de consumo de alimentos y bebidas de la canasta familiar. Sí, todo este nivel de fijación de precios, como aquí se lo menciona, va a estar vigente o está vigente fuertemente mientras dure el estado de excepción, considerando la calamidad pública. Sin embargo, también se prevé que estará vigente hasta final del año 2020. Todo esto con el afán de prevenir la especulación en cuanto a este nivel, a este tipo de productos. Esto es lo que yo les puedo comentar en esta primera parte. Ya le voy a dar paso a Miguel Ángel para que continúe con lo siguiente. Y luego nos volvemos a conectar. Muchas gracias. Miguel Ángel, por Muchas favor. gracias, Freddy. Te agradezco, qué gusto igualmente poder compartir este espacio contigo una vez más. Gracias igualmente a todos los asistentes que nos acompañan hoy en este webinar. Hemos tenido una excelente asistencia de las distintas personas que nos acompañan, así que muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar con la presentación y vamos a entrar en las medidas de orden laboral, como Freddy comentaba al principio. Esta ley tiene básicamente tres partes. La primera ha sido abordada de manera detallada por parte de Freddy. Me voy a concentrar en las dos siguientes, que son las medidas laborales y las medidas para evitar la quiebra de las empresas. Rápidamente, encontramos en materia laboral, el primer tema es el acuerdo para la preservación del trabajo. Este es uno de los temas que ha sido una de las alternativas que ha propuesto el gobierno, justamente el que trabajador y empleador puedan negociar de manera directa y bilateral ciertas condiciones que permitan modificar las condiciones económicas de la relación laboral. Cabe indicar que la norma que finalmente ha sido publicada en el registro oficial establece algunas condiciones para esta negociación. En primer lugar, que la empresa debe proporcionar la información financiera de la empresa para poder determinar o justificar la necesidad de poder hacer algunos ajustes en los temas económicos de los trabajadores. Otro de los temas es que mientras esté vigente estos acuerdos para la preservación del trabajo, la empresa no podrá repartir dividendos a sus accionistas, tendrá que reinvertir esos dividendos, si es que los hubiera, finalmente en la compañía, y para lo cual tendrá que hacer el respectivo aumento de capital hasta el 31 de diciembre del respectivo año de vigencia de los acuerdos. Igualmente, aquí existe de alguna forma, digamos, un concepto que si bien es cierto, la norma establece que el acuerdo es directo y bilateral, sin embargo, permite que este acuerdo para la preservación del trabajo también pueda ser aprobado por la mayoría de los trabajadores. Entonces, imaginemos hipotéticamente que si tenemos una empresa con 100 trabajadores, si con 50, y la fórmula es de establecer, por ejemplo, un ajuste en la remuneración del 20% a todas las personas, con las debidas justificaciones, sin que esto implique disminución por debajo de la remuneración básica unificada. Si con 51 trabajadores llegáramos a un acuerdo, entonces este podría efectivamente ser efectivo para todos. Los acuerdos igualmente se notificarán al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio pueda realizar la respectiva supervisión de cumplimiento. Y también hay que mencionar que en el evento de que se produzca un despido después de la firma de estos acuerdos, si este despido se produce dentro del primer año de vigencia de la ley, o sea, a partir de la publicación en el registro oficial 22 de junio, se liquidará siempre con la remuneración que estaba vigente antes del acuerdo para la preservación del trabajo. Las nuevas propuestas igualmente es que, como mencioné, lo que se pretende es que trabajador y empleador puedan de mutuo acuerdo celebrar una convención que permita modificar las condiciones económicas. Estas condiciones económicas para una persona que trabaja 8 horas diarias, 40 horas semanales, nunca podrá ser menor
a la remuneración básica unificada que se encuentra vigente o las remuneraciones sectoriales. Si la disminución implica también un ajuste de la jornada, entonces igualmente tendrá que ser siempre de manera proporcional, pero no menor en la jornada completa a la remuneración básica unificada o a la remuneración sectorial. En caso de incumplimiento, si es que el Ministerio de Trabajo verifica que existe un incumplimiento en estos acuerdos para la preservación del empleo, podrá establecer las multas establecidas en el Código del Trabajo, en los mandatos constituyentes vigentes, multas que podrán ir desde 3 hasta 20 remuneraciones básicas unificadas. E igualmente un tema novedoso en la ley como fue finalmente aprobado es que para este tema, que ya lo vamos a abordar luego con mayor detenimiento, el tema de la fuerza mayor, el artículo 169, numeral 6, si es que un trabajador demanda el despido intempestivo a algún trabajador que le fue aplicada esta forma de terminación de la relación laboral y el juez determina que se aplicó indebidamente el caso de fuerza mayor a partir de la vigencia de la ley, es decir, desde el 22 de junio, en ese momento, entonces el empleador podrá ser sancionado a pagar la indemnización del despido intempestivo prevista en el artículo 188 multiplicado por 1.5 veces, es decir, existe un recargo del 50% a la indemnización de despido intempestivo. Esto es un tema novedoso, es un tema que hay que manejarlo adecuadamente para evitar precisamente contingencias futuras por parte de los empleadores. Una de las novedades igualmente que nos trae la ley aprobada es, como segundo tema laboral, es el contrato especial emergente. A partir de la publicación en el registro oficial, se pueden celebrar contratos a plazo definido. Esto es siempre y cuando son contratos que están destinados para, uno, la sostenibilidad del empleo y de la producción. Dos, para nuevas inversiones. Imaginemos una empresa que por efectos de la crisis ha cerrado determinadas líneas de negocio, pero realizan una inversión para poder abrir una nueva línea de negocio o se van a dedicar a una nueva actividad. Entonces, es una modificación del objeto social o porque también hubo un incremento de los bienes o servicios. En cualquiera de estas condiciones, la empresa puede contratar a las nuevas contrataciones bajo esta modalidad de contrato especial emergente. Este contrato especial emergente tendrá una jornada que podrá ser desde 20 horas, como el contrato a medio tiempo, llamémoslo así, hasta las 40 horas semanales, y este máximo de 40 horas semanales se podrá distribuir en 6 días a la semana, ¿no? Sin que tenga que sobrepasar de las 8 horas diarias, y en caso de que sobrepase de las 8 horas diarias o de las 40 semanales, tendrá que pagarse los recargos establecidos en la ley para las horas suplementarias y extraordinarias. También cabe mencionar que este contrato especial emergente tendrá una duración de un año, de hasta un año, y podrá renovarse por una sola ocasión hasta por otro año. Es decir, a través de esta modalidad volvemos a tener una figura interesante que es lo que antes teníamos del contrato por tiempo definido. Pues recordemos que la modalidad contractual general ahora es el contrato por tiempo indefinido. También cabe mencionar que en el evento de que este contrato por tiempo definido se termine antes del plazo, tendrá derecho el trabajador al pago del desahucio respectivo. Si no ha cumplido el año, esperamos que a través del reglamento se regule, como ya existen en otros casos, igualmente el pago de la proporcionalidad del desahucio, pero no hay lugar al pago de indemnización por despido intempestivo. Tercer tema laboral interesante es la reducción emergente de la jornada de trabajo. Ustedes recordarán que al inicio de la pandemia, conforme el Acuerdo Ministerial 077 y el artículo 47.1 del Código del Trabajo, se permitía la reducción de la jornada hasta un límite de 6 horas y por lo tanto la reducción de la remuneración en forma proporcional. Hoy, a través de la Ley de Apoyo Humanitario, esa reducción puede llegar hasta el 50% de la jornada. Es decir, una persona que trabajaba 8 horas diarias y que ganaba $1,000 mensuales, por decir algo, podría hacer rebajarse, si es que eso se requiere para efectos de mantener esa plaza de trabajo, reducirle hasta el 50% de su jornada. Es decir, en vez de trabajar 8 horas diarias, 40 semanales, trabajará 4 horas diarias, 20 horas semanales. Y en ese ejemplo que he puesto, la remuneración será de, como mínimo, el 55% de la remuneración. Es decir, la persona pasará a trabajar a medio tiempo y ganará, en el ejemplo que he puesto, $550 mensuales.
Algo interesante también que con esta reforma se permite que la aportación al IES se la realice con la nueva remuneración a consecuencia de la jornada reducida. Es decir, esto que no se podía hacer anteriormente con la reducción del acuerdo 077, si la persona ganaba 1.000 y ahora va a ganar 550, la aportación al IES, aporte patronal y personal, se realizará sobre los $550. Otra de las consecuencias es que tampoco se podrá repartir dividendos a los accionistas de la compañía mientras se encuentre vigente reducción de la jornada y reducción de la remuneración respectiva. Igualmente, en el evento de que se aplicada la reducción de la jornada y mientras se encuentra la jornada reducida, el empleador tiene la necesidad de desvincular a ese trabajador y se aplica un despido intempestivo, la indemnización de despido intempestivo se la cancelará con la remuneración que se tenía antes de la reducción, es decir, con la remuneración inicial. ¿Por qué tiempo puede hacerse esta reducción? Esta reducción puede hacerse por un año y podría renovarse por una sola vez por el mismo periodo. Es decir, podríamos tener una jornada reducida por un año a partir de la vigencia de la ley y podría renovarse hasta por un año adicional. Esto naturalmente representa un instrumento adecuado y de ninguna manera considero yo para precarizar las relaciones laborales, sino para, vista las necesidades que está viviendo el país y la economía mundial, pueda efectivamente de alguna manera mejorar el tema respecto a la contratación con el principal objetivo. Todas estas medidas tienen un objetivo: evitar que haya mayor desempleo. Es decir, en vez de tener yo que despedir a la mitad de los trabajadores, posiblemente puedo mantener al total de los trabajadores posiblemente a una jornada reducida. Pues un ejemplo a través del cual, en vez de despedir, tengo naturalmente la posibilidad de reducir la masa salarial, pero manteniendo las plazas de trabajo. Otro tema respecto a las vacaciones, no hay mayor novedad. Igual durante los 2 siguientes años de la promulgación de la ley, el empleador podrá asignar los periodos de vacaciones a los trabajadores y podrá compensar esas vacaciones que se considerarán como devengadas con los tiempos que no han sido trabajados durante la pandemia del COVID. Otro tema interesante es el teletrabajo, que ya tiene una disposición normativa de carácter legal, de carácter de ley. Anteriormente el teletrabajo estaba regulado solamente por acuerdos ministeriales del Ministerio de Trabajo. Y un tema novedoso es que se establece el tema del derecho a la desconexión. ¿Qué es esto? El derecho a la desconexión es un derecho que tienen los trabajadores para poder estar desconectados sin recibir órdenes, instrucciones, trabajos o requerimientos del empleador por lo menos durante 12 horas consecutivas dentro de las 24 horas. Entonces, digámoslo hipotéticamente, una persona desde las 8 de la noche tiene derecho a mantener su desconexión hasta las 8 de la mañana de manera interrumpida, que si recibe un mail o cosas por el estilo, no estará obligado a leerlo ni a responderlo con este derecho a la desconexión. Igualmente, como antes ya lo habíamos visto, en el teletrabajo el empleador tiene la obligación de proporcionar los medios tecnológicos para el desempeño del trabajo. El tema de la fuerza mayor, uno de los temas laborales más controvertidos y de mayor tal vez significación en el tema de la ley de apoyo humanitario. De hecho, el Comité Empresarial Ecuatoriano ha anunciado ya que va a demandar la inconstitucionalidad de esta norma interpretativa ante la Corte Constitucional. Cabe mencionar que la forma como finalmente se expidió esta norma interpretativa que cabe mencionar que de acuerdo a nuestra legislación, esta es una norma de excepción, las normas interpretativas, porque estas sí tienen un carácter retroactivo. En este sentido, ¿cómo quedó el tema de la aplicación de la fuerza mayor? Procede la aplicación de la fuerza mayor y caso fortuito, artículo 169, numeral 6, para terminar las relaciones laborales única y exclusivamente cuando se produzca el cese total y definitivo de las actividades del empleador. Esto, si bien es cierto, tal vez, y quiero entender que la intención de los asambleístas fue evitar que se aplique de manera indiscriminada esta forma de terminación de la relación laboral, creo que no se puede legislar por excepción. Es decir, quienes aplicaron de manera indebida, inadecuada, esta forma de terminación de la relación laboral son una excepción, no es la regla general. Y cuando uno legisla, tiene que legislar para la regla general, no para la excepción. Lo que cabría o lo que debió haberse hecho es dotar al Ministerio de Trabajo de instrumentos adecuados para que pueda ejercer un control adecuado para aquellos casos de abuso de esta norma del 169, numeral 6,
Pero en cambio, la Asamblea, tratando de evitar esos abusos, lo que está es posiblemente prefiriendo un camino que no es el adecuado, que es empresas que aplicaron dentro de la legalidad el artículo 169, numeral 6, a una parte de sus trabajadores, porque, por ejemplo, cerraron determinados locales. Imaginemos hipotéticamente una empresa tenía 10 locales comerciales y en cada local comercial tenía 10 trabajadores y de los 10 locales comerciales cerró 4 locales comerciales y por lo tanto aplicó la fuerza mayor a los trabajadores de sus locales comerciales, por lo tanto la nómina que antes tenía de 100 trabajadores quedó ahora en 60, porque cerró 4 locales de 10 trabajadores cada uno. ¿Con qué propósito hizo esto? Obviamente cerró locales, los menos productivos, los más costosos, lo que un empresario suele hacer para poder efectivamente ver cómo mantengo los otros 6 locales, cómo mantengo las otras 60 plazas de trabajo. En este caso, con esta interpretación, lo que le está diciendo básicamente esta norma, señor, si usted quiere mantener esa aplicación de la fuerza mayor, lo que le conviene es más bien cerrar los otros 6 locales y por lo tanto no preservar las otras 60 plazas de trabajo, porque si se produce el cese total y definitivo, podrá aplicar a los 100 trabajadores esta medida. Entonces yo creo que es una medida inadecuada la forma como fue planteado el tema de la fuerza mayor. Esto respecto a los temas laborales, no quiero entrar rápidamente y de manera muy general para no cansarles y más bien estar atentos a las inquietudes que se puedan generar respecto a la tercera parte de la ley, que es la prevención de la quiebra. Yo suelo decir que el escenario de quiebra es el peor de los escenarios. Si una empresa quiebra, yo digo pierden todos. Pierden los trabajadores, su fuente de trabajo, pierde la acción. El peor de los escenarios sí va a ser la quiebra, con gran amplitud y detalle, es tan grave que efectivamente es muy probable que varias empresas estén en una situación de una eventual quiebra. Antes de esta conferencia estuve un par de conferencias y en esas 2 conferencias estábamos analizando precisamente si era viable o no continuar la operación o no era viable continuar la operación. Entonces, este es un escenario real, es un escenario, para comentarles simplemente como antecedente, en Ecuador existe una ley de concurso preventivo del año 97 que no ha sido muy utilizada, pero la mayor cantidad de procesos concursales, con esa ley que tiene algunos reparos, la mayor cantidad de concursos preventivos se dieron en el año 99 en el país, que obviamente coincide con la crisis del sistema financiero que todos recordamos. La magnitud de esta crisis, lamentablemente, es mayor que la del sistema financiero del 99 y por lo tanto, en Ecuador, como lo han hecho en la mayoría de países, Colombia no es la excepción. Colombia expidió una ley especial 560 que reforma la ley 1116 que trata del concurso de reestructuración, del concurso preventivo, para facilitar los procesos concursales. Entonces, justamente la ley de apoyo humanitario destina un capítulo especial para esto, para prevenir la quiebra a través del concurso preventivo excepcional. Y ante esto existen 2 figuras que nos da la ley de apoyo humanitario. Una es el acuerdo preconcursal y la otra es el concurso preventivo excepcional. ¿Qué consiste un concurso preventivo? ¿Qué es un concurso preventivo por definición? Un concurso preventivo es un procedimiento a través del cual una compañía deudora o un deudor, pongámoslo de manera general porque ahora se amplía el campo de acción, un deudor que está en una situación de cesación de pagos, de iliquidez, incluso de posible causal de liquidación de la empresa, que no va a poder hacer frente a sus obligaciones, se sienta con sus acreedores a poder negociar un acuerdo de reestructuración. Si se llega a firmar ese acuerdo de reestructuración, este se llama un concordato o un acuerdo preconcursal, según sea el caso. Entonces, este es el objetivo. ¿Qué es el concurso preventivo? Es la negociación por parte del deudor con sus acreedores para poder aprobar un plan de reestructuración que le haga viable a la compañía. En Estados Unidos existen unos casos similares, existe el famoso Chapter 11 o capítulo 11 de la ley, de efectivamente negociar con sus acreedores un plan de reestructuración. Entonces, volviendo al contenido de la ley de apoyo humanitario, el acuerdo preconcursal establece que quienes pueden someterse a un acuerdo preconcursal. Les reitero, hay 2 alternativas, acuerdo preconcursal y concurso preventivo excepcional. ¿Quiénes pueden acceder a esto? Todo tipo de sociedades. Sociedades anónimas, limitadas, sociedades civiles y mercantiles, sociedades de hecho,
fideicomisos, patrimonios autónomos, incluso clubes deportivos. De alguna ocasión tenía la consulta de un club deportivo muy conocido acá que tenía severos problemas de liquidez y quería ver una opción, y la opción que estaban viendo es un concurso preventivo. En ese entonces, porque no estaba vigente esta ley, no se pudo efectivamente acoger, pero en este caso ya podría un club deportivo inclusive, que van a estar igualmente afectados por la crisis, someterse a acuerdos preconcursales o procesos concursales. Personas naturales también, no solo compañías, sino también personas naturales que realicen algún tipo de actividad comercial, mercantil, cultural, recreacional, cualquier tipo de actividad podrá someterse precisamente a un concurso preventivo. ¿Cuáles son los requisitos rápidamente para poder acceder a un acuerdo preconcursal? El deudor deberá presentar una declaración juramentada con el detalle de sus obligaciones, con la relación de las partes relacionadas, los créditos vinculados o créditos relacionados que le han dado los accionistas o empresas subsidiarias, el detalle de todos sus acreedores y de toda la deuda, y cuál es el plan de reestructuración. Todo esto lo someterá a una declaración juramentada para, con esa declaración juramentada, solicitar a un centro de mediación que se convoque a los acreedores a una mediación. Esto se negocia, en este caso, el acuerdo preconcursal es un acuerdo directo entre el deudor y los acreedores a través de la facilitación de un mediador. Y una vez que se presenta el plan de reestructuración, se discute, es decir, yo puedo decirles a mis acreedores, miren, yo en condiciones normales podría pagar el pasivo que tengo con usted, señor banco, en 36 meses conforme estaba contratado, el crédito, pero bajo las condiciones actuales en que mi flujo de efectivo se ha disminuido al 50%, entonces es imposible que le pueda pagar en los 3 años que habíamos contratado el crédito. Por lo tanto, necesito, ¿qué? Opciones. ¿Cuáles pueden ser las opciones? Capitalización de parte de los créditos por parte de los acreedores, es decir, que se conviertan en accionistas de la compañía, ¿no? Obviamente hay restricciones para algunos grupos de acreedores, como los del sistema financiero. Dos, puede ser que requiera que me den un periodo de gracia, es decir, de aquí durante 6 meses no voy a poder pagarles nada porque el flujo, aquí están las cifras, aquí está mi reporte de ventas, no existe la liquidez suficiente. Tres, puede ser ampliar los créditos de corto plazo de 2 años, vamos a ampliarlos a 4, a 6 años, a 7 años, a 10 años, a lo que efectivamente el flujo, el plan de reestructuración permitan precisamente para el cumplimiento de sus obligaciones. Y si es que yo presento la información adecuada, ahí es donde podemos, y de hecho hacemos equipo con mi gran amigo Freddy y con UHY, donde podemos asesorarles en la parte financiera, porque los procesos concursales tienen un componente legal muy importante, pero también tienen un componente financiero muy importante, que es tener la información fiable financiera de la compañía que revele la real situación, y tener los escenarios del plan de reestructuración que permita precisamente convencer, porque de eso se trata, convencer a los acreedores de que puedan efectivamente apoyar este plan de reestructuración. Y si convencemos, en este caso, a través del acuerdo preconcursal de la Ley de Apoyo Humanitario, por lo menos al 51% de los acreedores, y firmamos y llegamos a firmar este acuerdo preconcursal, este plan de reestructuración es obligatorio para todos los acreedores. Es decir, esto es lo que la doctrina concursal llama la obligación forzosa de los acreedores que no apoyan el acuerdo de reestructuración. Es decir, con el 51% del voto favorable de los acreedores, obligo al otro 49%, al 100% de los acreedores a someterse al plan de reestructuración. Yo tuve la oportunidad de participar hace varios años atrás, en un concurso preventivo, tal vez uno de los pocos concursos preventivos, conforme a la ley de concurso preventivo que está vigente desde el 97. En esa ley, como lo veremos rápidamente, tiene una mayoría para que se pueda aprobar el acuerdo concursal del 75%, mucho más difícil que el 51% que establece el acuerdo preconcursal. Y aún así fue un trabajo complejo. Para solamente mencionar algo anecdótico, teníamos en ese entonces, en ese proceso concursal, un pasivo de 10 veces el monto del activo, algo obviamente una quiebra técnica completa. Y ante eso, la única forma del plan de reestructuración que nos permitía cumplir esto era capitalizar por lo menos la 1/3 parte del pasivo.
Y logramos capitalizar casi 10 millones de dólares. Hubieron acreedores que se dieron cuenta que igual, si la empresa quebraba, ellos iban a, posiblemente algunos de ellos les iba a arrastrar porque iban a quedar impagos gran parte de esas acreencias y por lo tanto, pues decidieron apoyar. Se capitalizaron como 10 millones de dólares y el resto se hizo un plan de reestructuración a 7 años plazo y fue tan exitoso ese acuerdo concursal que se terminó de pagar a los acreedores en el año número 6. Y eso es una compañía hoy completamente rehabilitada, una de las más grandes empresas del sector comercial, de un sector en particular, obviamente después de esta situación tan compleja que hoy queda realmente como anécdota y tuve el gusto de participar directamente en el patrocinio de ese proceso. Entonces, necesitamos convencer al 51% de las acreencias para poder efectivamente aprobar el acuerdo. Y se va a designar también un supervisor. ¿Qué pasa si no llegamos a ese 51%? ¿Qué pasa si los acreedores no aceptan el plan de reestructuración, creen que no es viable? Entonces, la compañía, el deudor, tiene la opción de ir a un concurso preventivo excepcional. Es decir, esto también está establecido en la ley de apoyo humanitario, es decir, tengo que ir ante un juez, ¿no? Si no me aceptaron por lo menos el 51% de mis acreedores, voy ante un juez, el domicilio del deudor, presento el acta de imposibilidad de acuerdo del centro de mediación, presento una declaración juramentada, cumplo determinados requisitos. Si cumplo esos determinados requisitos, el juez va a dictar una medida inicial cautelar, que es que hasta por 120 días se van a suspender todos los juicios. Imaginemos que yo, compañía deudora, no llegué a este acuerdo preconcursal, a este acuerdo directo con mis acreedores ya me están demandando, me llega una citación, me llega un embargo, me llega un secuestro de bienes, una retención de fondos, puedo ir a este mecanismo porque a través de este mecanismo el juez va a disponer que hasta por 120 días se suspendan. Es como poner una pausa en una película. Se suspenden todos los juicios, no se continúan. Y no se pueden iniciar nuevos juicios, mientras se continúa el proceso para poder efectivamente ver si se aprueba igualmente en sentencia el acuerdo. Aquí, ¿cuánto necesito? Esto ya se lo realiza ante un juez mediante una audiencia de acreedores y el juez igualmente buscará que los acreedores que representan por lo menos más del 50% voten a favor de este acuerdo. Si igualmente, si los acreedores no aceptan, más del 50% de los acreedores no aceptan este acuerdo, el juez tiene la posibilidad inclusive de, aunque no haya la mayoría requerida, si el juez ve que es la única forma de que la compañía evite la quiebra, el juez podrá aprobar en sentencia este plan de reestructuración, ¿no? Este ya es un proceso de carácter judicial ante un juez de lo civil, con las normas determinadas de la Ley de Concurso Preventivo y del Código General de Procesos. Y existe una tercera alternativa que es el concurso preventivo ante la Superintendencia de Compañías, que igualmente es muy similar a lo que hemos visto, con algunas diferencias. Las diferencias fundamentales son, en el acuerdo preconcursal, deudor y acreedores pueden fijar el plazo de reestructuración. Si mi flujo me da de aquí a 15 años, será 15 años. Y si les logro convencer a mis acreedores, será un plan de reestructuración a 15 años, a 10 años, a lo que sea necesario. Si voy al concurso preventivo judicial, que es ante un juez, el plazo máximo del acuerdo es solo 3 años. Esa es una limitación. Pero también puedo optar por el concurso preventivo que se tramita ante la Superintendencia de Compañías y que aplica solo a empresas sujetas a control de Superintendencia de Compañías. Ahí el plazo de reestructuración es de hasta 7 años. Entonces, esas son un poco las diferencias. Es un tema técnico, es un tema legal, es un tema financiero y yo creo que soy un convencido porque he tenido la oportunidad de poder participar en varios procesos concursales acá en el país, en Colombia y en Perú, y poder efectivamente entender que ante una situación de crisis hay que tomar medidas emergentes y una de esas medidas emergentes puede ser buscar un escudo, una protección justamente que nos brinda un mecanismo como este, el del concurso preventivo. Entonces decía, el concurso preventivo, reitero, quiero solamente terminar con esto, el objetivo principal es que buscar una negociación para aprobar un plan de reestructuración para evitar la quiebra del negocio. Si usted está en una situación compleja de liquidez, pero el negocio como negocio es viable, financieramente es viable pasando este bache, entonces una opción precisamente es el concurso preventivo, ¿no? Entonces no quiero cansarles más y más bien quisiera invitarle una vez más a Freddy para que nos comente. Entre UHY y Puente y Asociados hemos desarrollado unas herramientas que creemos que son importantes dentro de esta situación de crisis y queremos hablar de esto muy rápidamente antes de entrar justamente a atender las inquietudes que ustedes tengan. Así que, Freddy, por favor.
Bueno, sí, Miguel Ángel, muchas gracias una vez más. Muy claro la exposición y yendo un poco en broma o en serio. Si es que les quedó alguna duda de todo lo que hemos hablado, queremos decirle que ese fue el propósito para que nos llamen y poder ampliarles el requerimiento. Pero no, no es así. Nosotros dentro de todo lo que estaba conversando, tanto Miguel Ángel como yo queríamos decirles, hemos identificado algunas cosas y de hecho con algunos de los clientes, con algunos de los amigos que inclusive se encuentran dentro de este grupo de asistentes, ya hemos experimentado algo de esta actividad que les vamos a comentar. Nosotros hemos llamado a esta campaña Transformamos tus costos fijos en variables y otros nombres relacionados con esto son zapatero a tus zapatos. En cada uno de estos servicios, de operativa, y todo el asistencia operativa, y nosotros ir y revisar. En la parte de nómina, podemos igualmente tener nosotros el gerente de nómina, podemos utilizar su software, podemos utilizar el nuestro. Es decir, y en resumen, nosotros estamos en la disponibilidad y en la capacidad de poder atender en todos y en cada uno de estos servicios de la mejor manera, generando valores agregados relacionados principalmente con la obtención de resultados. Les invitamos nuevamente de la forma más amable a que por favor lo evalúen, lo consideren. Hemos cerrado este grupo de servicios porque esto no es contratar a una persona, sino ni siquiera una compañía hoy por hoy, sino dos compañías profesionales que se dedican tanto a la actividad que les acabo de mencionar como lo que les va a mencionar ahora Miguel Ángel, y poder trabajar en conjunto, poder ver por los cuatro lados, no solamente ver la contabilidad sin dejar de ver la parte legal, no mirar solamente la nómina o alguna decisión de impactos de liquidación sin dejar de ver lo que veo que existen muchas preguntas, por eso ya voy a terminar en relación a la parte legal de la conclusión, de la terminación, sin ninguna contingencia o con contingencias mínimas de una relación legal o una contingencia laboral a futuro. Eso es lo que les puedo decir. Siempre estamos abiertos, siempre estamos dispuestos para poder servirles. Y muchas gracias. Más adelante están nuestros contactos y no hace falta más que nos llamen para poder visitarles y poder identificar con ustedes algún tema en que les podemos servir. Y si no podemos identificar nada, que lo dudo, igualmente será mucho gusto revisar y ratificar lo que ustedes están haciendo. Muchas gracias. Gracias, Freddy. Yo solamente un minuto adicional para mencionarles igual otros 4 productos, que es uno, la optimización laboral en estos momentos. Uno de los temas más importantes es cómo manejar el control de la nómina respecto a los costos, ¿no? Cómo poder efectivamente, de acuerdo a la legislación vigente, adaptar nuestro sistema de remuneraciones, tomar las medidas que hemos hablado hoy muy rápidamente, como el tema de la reducción de la jornada, el tema del contrato emergente, el tema de los acuerdos para la preservación del empleo. Es muy importante ver cómo manejamos el tema de costos, justamente el asunto laboral. Y para eso estamos prestos para poder igualmente apoyarles como despacho. Igualmente en el recaudo integral de cartera, el despacho cuenta con un área, un call center propio que maneja gestión prejudicial y el área judicial del despacho, naturalmente la gestión judicial de cobro, de tal manera que hemos cerrado el círculo en Puente y Asociados, igualmente en apoyo con UHY, en el tema de la gestión de cobranza prejudicial y judicial, el concurso preventivo que hemos hablado igual hoy y tenemos, espero que estemos claros cuáles son básicamente las principales características del concurso preventivo, y cuando todo lo anterior que hemos mencionado no es suficiente o no es suficiente para poder mantener el negocio y la única alternativa es el cierre del negocio, entonces yo creo que ahí lo importante es una herramienta como un cierre efectivo de la compañía. Hemos visto y la experiencia nos da de que un proceso de cierre o liquidación de una empresa puede ser algo tortuoso en el país. Lamentablemente nuestro sistema legal está hecho de esa manera, de tal manera que esto es fácil constituir una compañía, lo difícil es cerrarla. Y entonces ahí lo que buscamos es asesorarles para que ustedes puedan tener un cierre ordenado, adecuado, menos costoso y más expedito de lo que normalmente podría ser. Entonces, esos básicamente son los temas que tanto como Puente de Asociados y como UHY estamos prestos para poder apoyarles. Ahora sé que ustedes tienen inquietudes y más bien les pediría por favor, Michelle, si nos puedes ayudar con esas inquietudes para poder ir solventándolas dentro del tiempo que nos queda. Gracias. Gracias a todas las personas que nos acompañan en este momento y de igual manera gracias a los panelistas que intervinieron el día de hoy. Vamos a dar paso a las preguntas
que nos hicieron por medio del chat. La primera consulta dice lo siguiente: la prohibición de repartición de dividendos mientras duren los acuerdos laborales, ¿incluyen dividendos acumulados de la compañía? No, solamente corresponde a los dividendos que se generen en el ejercicio fiscal en el cual existen estos acuerdos para la preservación del empleo o que estén vigentes la reducción de la jornada. La siguiente pregunta: ¿qué pasa con el acuerdo ministerial del Ministerio de Trabajo 077 de la reducción de jornada? ¿Queda derogado? Si se mantienen vigentes, ¿puede seguir acogiéndome a ese acuerdo ahora que la ley está vigente? Sí, el acuerdo ministerial no ha sido derogado, es decir, si alguien aplicó el acuerdo 077 que permitió una reducción hasta 6 horas y eso es lo que quiere seguir aplicando, puede hacerlo, solamente hay que considerar que este acuerdo establecía un plazo de esa reducción de exclusivamente 6 meses y podría prorrogarse igualmente por 6 meses más. Entonces, yo creería que lo adecuado sería, pese a que el acuerdo no ha sido derogado, si la persona va a acogerse a este acuerdo, mantenerlo, pero siempre dentro del plazo. Recordemos que la ley en cambio de apoyo humanitario nos permite hacer una reducción mayor en cuanto al número de horas y por lo tanto de la remuneración y mayor en cuanto al tiempo, de 1 año y prorrogable hasta 1 año. La siguiente pregunta: antes se decía que si hay utilidades en el año se debía devolver el 25% a los trabajadores. ¿Eso ya no se incluyó en la ley? No, no se incluyó, eso solamente estaba previsto justamente en el acuerdo 077. Entonces, ¿cuál es la limitación? Si yo he aplicado reducción de jornada y reducción de remuneración, no puedo repartir dividendos. Gracias, Miguel Ángel. La siguiente consulta: para los trabajadores que se despidieron en los meses de marzo a mayo, ¿se pueden acoger al recargo del 1.5 por despido intempestivo si el juez determina que se hizo mal uso del causal de fuerza mayor? Mi criterio es que no, porque lo que tiene efecto retroactivo es la condición del cese total y definitivo. Entonces, imaginemos que esta fue una empresa que aplicó el 169 sin que haya realizado el cese total y definitivo, solamente cerró unos locales, pero siguió funcionando con los otros. En ese caso, lo que la norma está diciendo básicamente es estuvo mal aplicado. Pero si esta desvinculación se produjo antes del 22 de junio que entró en vigencia esta ley, y recién el 22 de junio existe esta penalización, o esta penalización de 1.5 veces el despido, entonces, básicamente, si la desvinculación se realizó antes, igualmente puede ser que con la norma interpretativa el juez determine que al no haberse producido el cese total y definitivo, no procedía la aplicación del 169 y mande a pagar el despido intempestivo. Pero desde mi criterio no podría mandar a pagar esta penalización adicional de 1.5 veces porque recién esto está vigente, esta penalización desde el 22 de junio. Las desvinculaciones que en atención al 169 se realicen desde el 22 de junio en adelante y que un juez llegue a determinar que fue mal aplicado el 169, esas son las que tienen el recargo de 1.5 veces. Gracias, Miguel Ángel. La siguiente consulta: ¿la capitalización de dividendos aplica desde cualquier monto? ¿Qué tal si mi resultado es utilidad? Si mi resultado es utilidad pero muy baja, ¿amerita la capitalización? Freddy, no sé si tal vez tú quieres comentar algo al respecto. Está apagado tu micrófono. Perdón, si puedes repetir la pregunta, Michelle. Claro, la capitalización de dividendos aplica desde cualquier monto. ¿Qué tal si mi resultado es utilidad pero muy baja? ¿Amerita la capitalización? Sí, el tema de la capitalización no tiene, o sea, no hay una norma que haga referencia a un monto para poder capitalizar. Si es que entendí bien la pregunta, claro, tú puedes capitalizar, ustedes pueden capitalizar el monto que ustedes requieran. Claro, una de las cosas que se debería considerar ahora como más que solamente como un tema contable, como un esquema de presentación de estados financieros, es lo que podría, para no entrar en causal y disolución, se recomendaría antes de capitalizar, si es que el tema es patrimonial, absorber pérdidas de años anteriores. En el momento que hagan eso, el patrimonio a nivel total va a seguir siendo el mismo, pero el índice de cálculo para entrar en causal de disolución se va a diluir, ya que el requerimiento o el principio para negocio en marcha es que el capital más las reservas no superen el 60%. Entonces, sí, no hay monto mínimo para hacer esa capitalización. Muchas gracias, Freddy. La siguiente consulta es de Javier Buri de la empresa BIM Latam.
Finalmente, ¿a los cuántos días de estar sin trabajo se puede acceder al seguro de desempleo? Estaban planteado que los 7 días en la ley de apoyo humanitario. La condición, el requisito actualmente en la ley de apoyo humanitario es 10 días. Anteriormente se requería que la persona esté cesante por lo menos 60, ahora el requerimiento es que esté por lo menos cesante 10 días para que pueda acceder a la solicitud del seguro de desempleo. Gracias. La siguiente consulta. ¿La reducción de la jornada se lo realiza mediante adendum o solo con un trámite en el SUT? ¿El contrato ocasional que menciona es únicamente para los nuevos trabajadores? A ver, hay dos preguntas. La primera es, la reducción de la jornada es una decisión unilateral del empleador, ¿no? A diferencia, igual que antes del artículo 47.1 establecía la necesidad de un acuerdo previo, hoy por hoy es una decisión unilateral del empleador que él simplemente tiene que notificar al trabajador y tiene que registrarlo en el sistema SUT, ¿no? Entonces no se necesita suscribir inclusive un adendum al contrato, ¿no? Puede hacerlo simplemente a través de la notificación respectiva. Y la segunda, el contrato no es un contrato ocasional, es un contrato especial emergente, y este contrato especial emergente siempre y cuando cumpla las condiciones que he mencionado, es decir, para mantener la sostenibilidad de la empresa, para poder generar nuevas inversiones, para poder cambiar el giro del negocio, para poder atender un incremento de las demandas de los bienes y servicios, entonces puedo contratar precisamente a nuevo personal sujetándolo a estas condiciones del contrato emergente. Gracias. La siguiente consulta. En la reducción de la jornada, ¿qué pasa con el 13º, 14º y fondos de reserva? ¿Va en proporción a lo ganado? Sí, la respuesta es sí, todo se paga en forma proporcional al nuevo monto de la remuneración. Para esta reducción hay que registrar en el Ministerio del Trabajo y en el IES. Sí, hay que registrarlo en el SUT y hay que notificar la novedad en el IES. Como les menciono, ahora ya el IES se pagará la aportación sobre la nueva remuneración reducida. Entiendo que todavía no está, el IES en este momento estará haciendo los ajustes necesarios en su plataforma y yo entiendo que en los próximos días ya se podrá notificar directamente este tema de reducción de jornada, de reducción de remuneración para que pueda efectivamente calcularse sobre la aportación de 30 días, pero con una nueva remuneración, lo cual en este momento no se lo puede hacer, pero el IES tiene que efectivamente cumplir esta disposición porque el aporte tendrá que ser con la remuneración reducida. Si se hace una rebaja de jornada y por ende el sueldo, si por alguna circunstancia trabaja 5 horas más en la semana, ¿estas horas son consideradas como horas extras? Así es, exactamente. Si yo establezco una reducción de la jornada, ejemplo, a 4 horas diarias o a 6 horas diarias, las que fuera, esa es la nueva jornada y en base a eso yo pago la remuneración. Así he notificado al sistema SUT y en ese caso, los trabajos adicionales tendrán que ser considerados como horas suplementarias o extraordinarias. ¿Qué pasa si un empleado no está de acuerdo con el acuerdo para preservar el empleo propuesto? ¿Se lo liquida como despido intempestivo? Bueno, el acuerdo, como su nombre lo indica, es justamente una convención de voluntades entre trabajador y empleador. Entonces, para eso se requiere, no podemos forzarle a nadie. O sea, si imaginemos que la única forma para hacer viable o mantener las fuentes de trabajo es que existe una reducción general me invento, el 30% en las remuneraciones, trabajando las 8 horas diarias. Imaginemos que se fuera. Si un trabajador no acepta, entonces obviamente no se lo puede obligar, ¿no? Sin embargo, la opción que tendría el empleador es efectivamente desvincular a ese trabajador y si se produce una desvinculación por voluntad del empleador, tendrá que pagar las indemnizaciones correspondientes del despido intempestivo. Gracias, Miguel Ángel. La siguiente pregunta es de Pablo Molina de Molinaro. ¿La reducción emergente de jornada de trabajo requiere acuerdo entre las partes o puede ser decidido por el empleador? ¿Se puede aplicar con colaboradores del periodo de lactancia? ¿Bajo qué condiciones? La primero es que no requiere autorización del trabajador, es una decisión unilateral del empleador. Lo segundo es que si la reducción, tengamos en cuenta que la persona que está en un periodo de lactancia tiene ya una jornada reducida a 6 horas, por lo tanto, si fuera una reducción mayor, como por ejemplo una reducción a 4 horas, sí se podría aplicar, ¿no? Pero en los casos, por ejemplo, de reducción de acuerdo al 077, que el límite era 6 horas, no podía aplicarse porque la persona por disposición legal, que hay que mantenerla obligatoriamente, no podía tener una jornada, sino ya una jornada reducida de 6 horas.
Gracias. La siguiente pregunta es de Abraham Vigoda, de la empresa Inmarsi. ¿Qué pasa con el IES una vez que hay reducción de la jornada laboral? ¿Se cancela en esa proporción? Sí, la respuesta es sí. La nueva disposición nos permite pagar ahora sí al IES sobre el valor de la nueva remuneración. Pongamos el ejemplo, la persona ganaba 1,000 trabajando 8 horas, ahora trabaja 4 horas y la remuneración del 55%, 550, ahora puedo pagar o debo pagar al IES el aporte personal y patronal sobre 550. La siguiente pregunta es de Judith Núñez. ¿Las empresas prestadoras de servicios públicos deberán prorratear de manera automática los montos que se adeudan a partir del 22 de agosto? Sí, las deudas que están acumuladas hasta el mes de julio tienen que prorratear para el pago en los meses subsiguientes, exactamente. Gracias. La siguiente consulta. Si tenemos personal considerado vulnerable que por su actividad o cargo deberían regresar a trabajar, ¿qué consideraciones debemos tener como empleadores? Bueno, en términos generales, lo más importante es precautelar la salud de los trabajadores. Entonces, aquellas personas que tienen condiciones médicas de preexistencia, que son grupos de atención vulnerable, lo que habrá que hacer es, mi recomendación es, mientras estemos en semáforo amarillo, tal vez no reincorporarlas al lugar de trabajo, mantener cualquiera de las medidas de protección, ya sea a través de suspensión de la jornada, reducción de la jornada o teletrabajo, pero no llevarlos al puesto de trabajo, y más bien cuando esté ya en un semáforo verde en un momento determinado, ahí podrían estas personas ya estar habilitadas para que se puedan incorporar al lugar de trabajo. La siguiente consulta. ¿Puedo aplicar la reducción del 45% a una persona discapacitada? ¿Cómo debemos aplicar el tema de la reducción en el IES? ¿Debe ajustar los días trabajados o el IES sacará una opción por la ley humanitaria? Por lo menos en lo que establece la ley de apoyo humanitario no existe ninguna excepción para las personas con discapacidad, a menos que posiblemente el reglamento establezca alguna disposición al respecto. Por lo tanto, sí se podría aplicar la reducción de la jornada y por lo tanto la reducción proporcional de la remuneración. ¿Cómo se aplica? Como les mencioné anteriormente, hay que hacer un ajuste. Ya no es poniendo, por ejemplo, ajustando el número de días, porque no es que la persona va a trabajar 15 días, la persona va a trabajar los 30 días, pero entonces el IES iba a permitir a través de una función que debe estarlo actualizando y estará habilitada en los próximos días para que trabajando los 30 días ya la remuneración del aporte ya no sea el 100%, sino el valor reducido. Gracias. La siguiente consulta. Al reinvertir las utilidades del año 2019, dividendos que no se pagaron a accionistas, ¿puedo reinvertir parcial o total? ¿Hay alguna implicación tributaria? Freddy, por favor. No existe ninguna implicación tributaria. Y como bien lo mencionaba Miguel Ángel también hace no mucho, a la distribución de qué utilidades se limita es a la distribución de las utilidades del año, ¿no? No a la de años anteriores. Lo anterior sustancialmente sigue en los mismos conceptos. Gracias, Freddy. Bueno, por cuestiones de tiempo no vamos a poder alcanzar a leer y responder todas sus consultas, por lo que estamos compartiendo en la pantalla nuestros teléfonos de contacto para que ustedes puedan enviarnos sus preguntas y por la misma vía nosotros les vamos a responder. Muchísimas gracias nuevamente por su asistencia y muchas gracias a los panelistas que nos acompañaron el día de hoy. Igual quiero agradecerles una vez más a todos por habernos acompañado. Gracias por el interés mostrado en esta conferencia. Reitero, ahí están nuestros datos de contacto, tanto de UHY como de Puente y Asociados, y estamos prestos para atender todas las inquietudes que ustedes tengan. Estamos a sus órdenes y reitero, estamos viviendo épocas complejas, muy difíciles, pero estoy convencido de que con mucha fe, con mucho trabajo y con el acompañamiento profesional de un equipo especializado, en este caso como el de UHY y Puente y Asociados, vamos a poder salir adelante. Muchas gracias, Freddy. Sí, yo igualmente les agradezco mucho por su tiempo. Esperamos que haber satisfecho ciertas inquietudes y siempre estamos a la orden, como bien lo manifiesta Miguel Ángel. Ahí están nuestros contactos, estamos tras del teléfono y con muchas ganas y con mucha intención de poder servirles. Buenas tardes y muchas gracias.